Vamos a darle la cordial bienvenida a quién. Así es, al PhD Richard Intriago, presidente del Movimiento Nacional Campesino. ¿Cómo está, Richard? Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación en este espacio informativo. No, pues a ustedes, estimada Carla y Jaime, más bien muchas gracias por el espacio y a las órdenes. Richard, coméntenos sobre esta inauguración de Biofábrica Campesina de Productos Orgánicos. Esa es una gran apertura para nuestro país en función de ese crecimiento que ha tenido los productos orgánicos. Sí, bueno, una cosa importante como contexto de todo lo que está ocurriendo hay que entender de que estamos en una crisis total ahora de fertilizantes que estamos atravesando en el sector rural. Ya hace un año atrás empezó a subir el precio de la urea y los fertilizantes, ha subido 3 veces su precio, de $25 a más de $65 en algunos casos, el caso de la urea, por ejemplo, que es un fertilizante importante para la agricultura. Y al principio parecía un poco, digamos, solamente un aumento de precios, ¿no? Pero con el tiempo se va viendo una crisis mundial que está afectando al mundo entero. Yo he tenido la suerte de conversar con varios ministros de Agricultura de América Latina y el Caribe en la convención que hubo de la FAO en Quito hace unas semanas, y todos los países están sufriendo el mismo problema, lo que se agravó con la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso primero hay que tener claro, hay un problema mundial de fertilizantes que Ecuador, obviamente, a Ecuador le está afectando igual que a otros países de la región. A partir de eso, nosotros... Richard, tocando ese tema, como para no irnos, ¿qué Por ha favor, Carmen. pasado con las propuestas del gobierno? Porque ustedes han venido reclamando muchas cosas, muchas ofertas que hizo el gobierno. Y obviamente esto ha perjudicado a todo el sector agrícola, básicamente, a todo el sector campesino del país. ¿Han tenido alguna respuesta? Ya hemos visto pues que básicamente vamos por el tercer ministro de Agricultura. Sí, bueno, nosotros primero quisiera solamente dejar en contexto que nuestra visión es global, con una crisis nacional, y enfrentamos como organización campesina. El tema de propuestas del gobierno o gobiernos que atienden la agricultura, que no atienden la agricultura, para nosotros siempre va a ser un plano secundario, porque ha pasado por 20 años, querida Carla, no es ahora la crisis del sector rural. La crisis del sector rural la hemos enfrentado contra todos los gobiernos, porque de otra forma ahorita el campo no tuviera problemas. Si algún gobierno se hubiese preocupado por nosotros, hoy no tuviésemos problemas, no tuviésemos que salir a las calles, a las carreteras, ni andar peleando por derechos. Pero aparte de eso, aparte de que ningún gobierno, inclusive no ha atendido de forma adecuada o de forma al 100% eficiente en nuestro sector, nosotros tenemos que obviamente generar políticas internas, acciones y actividades del movimiento campesino, hoy la organización sin duda más fuerte campesina del país, para poder enfrentar crisis para nosotros. O sea, no podemos estar llorando sobre la leche derramada. No podemos estar diciendo, no nos atendieron, entonces si no nos atendieron, vamos otra vez solamente a la lucha social. La lucha social es importante, nunca vamos a descartarla, estamos listos, es más, se está conversando sobre próximas movilizaciones, pero tampoco nunca descartaremos que somos gente que puede enfrentar los problemas sin gobierno, tal como lo hicimos en la pandemia el año 2020. Y ahora lo volveremos a hacer en esta crisis de fertilizantes. Y permítame, Carlita, solo quiero poner en contexto porque después no se entiende bien. Lo que le inicié diciendo, que esta crisis de fertilizante de repente no está siendo bien valorada. Y le hablo que no está siendo bien valorada por el gobierno nacional, por los prefectos, por los alcaldes y las juntas parroquiales, y que no están poniendo oído a una crisis mundial que ya están organismos internacionales mencionando. Leí un artículo el día de ayer de Alemania, que un funcionario alto de Alemania le dice a los alemanes que por favor guarden alimentos, porque es posible que se acerque una crisis fuerte alimentaria a finales del año. Si no escuchamos eso, es porque o no nos interesa o no tenemos ningún tipo de solidaridad con los que van a sufrir el problema alimentario, o simplemente somos tremendos ignorantes en el país, o tenemos gobernantes que son ignorantes en el país. Por esa razón y en todo ese contexto es que nosotros intentamos bajo todo mecanismo hablar con alcaldes, juntas parroquiales, prefecturas y gobierno nacional para hacer una sola fuerza y no permitir el desabastecimiento alimentario en el Ecuador. Eso obviamente a veces se hacen los oídos sordos. Nosotros como organización hemos tenido que armar una propuesta que usted la mencionó al inicio, que es las biofábricas campesinas, para poder reemplazar a los fertilizantes químicos y seguir produciendo alimento en el campo, pero esto lo hicimos sin gobierno. Esta biofábrica la hizo el Movimiento Nacional Campesino desde sus propias fuerzas y autonomía. Ahora, ojalá
el gobierno nacional, con este nuevo ministro que no lo conocemos, el gobierno, las prefecturas, los alcaldes, puedan también sumarse a una propuesta que nace desde la sociedad civil para enfrentar una crisis. Luego no nos estemos quejando, si hoy nos hacemos los oídos sordos y mañana tenemos la crisis alimentaria, vamos a decir, nos cogió desprevenidos, no nos ha cogido desprevenidos. Sabemos hoy que eso es posible, muy posible que venga, y si no hacemos nada al respecto es porque simplemente somos tremendos irresponsables. ¿Cómo está, ingeniero? Un gusto. Jaime de la Cruz le saluda. Estimado ¿Quiénes van a administrar estas biofábricas y de dónde sacan los recursos ustedes para la construcción? Nuestra organización tiene 20 años, querido Jaime, haciendo proyectos y programas autogestionados. No es ahora. ¿Se acuerda usted del 2020, en medio de la pandemia, cómo logramos nosotros establecer un mecanismo de comercialización directa del campo a la ciudad, que abrimos 3 centros de acopio? Se movieron $2 millones sin tocar dinero, solamente en temas alimentarios, en temas de la gente que colaboró, que puso el hombro, y los transportes que se movieron casi gratuitos para enfrentar la crisis del 2020. Y fueron $2 millones contabilizados que le hubiese costado al gobierno ecuatoriano para enfrentar la pandemia. Así que no le tenemos miedo a no tener recursos. Nosotros sabemos cómo gestionar, cómo autogestionar, cómo solicitar fondos internacionales, cómo pedir colaboración con las asociaciones para realizarlo, entre otras cosas. Sabemos bien cómo hacer nuestro trabajo con autonomía. Obviamente, si los gobiernos meten la mano, si meten la mano las instituciones públicas, esto se potencializa en menos tiempo. Si no lo hacen, igual nosotros lo vamos a hacer en el tiempo que consideremos obviamente oportuno, dependiendo de nuestra autogestión. ¿Quién controla esto? La organización local con el movimiento campesino. El movimiento campesino se ha propuesto poder aperturar 500 biofábricas en todo el país para enfrentar la crisis de los fertilizantes. Estamos tocando todas las puertas necesarias para que así sea, y la primera biofábrica instalada ha sido en el Cantón Santa Lucía, provincia del Guayas, en la Corporación Recintos Unidos, que es la organización más grande del Cantón Santa Lucía. Ellos son quienes directamente tienen la administración de la biofábrica. Nosotros, en una alianza, en un acuerdo, apoyamos, aportamos y sacamos adelante este proceso para 400 familias del sector, 400 de forma directa y 2.000 en forma indirecta, que pueden beneficiarse de los insumos. Una cosa importante, que lo más importante de estas biofábricas, de este primer paso que damos para enfrentar la crisis de los fertilizantes, porque es el primer paso, tenemos algunas estrategias más que la van a ir conociendo, este primer paso logró que los arroceros, en el caso de ese sector que es muy arrocero, que los arroceros disminuyan el costo de producción por hectárea de $800 que estaban utilizando por el alto costo de los insumos químicos a menos de $100 por hectárea. Porque el insumo que están abasteciendo los compañeros de la Asociación Recintos Unidos vale 75 centavos el litro, a diferencia del convencional que vale de 15 a $20 el litro. O sea, lo que está pasando ahora es una revolución agraria total que permite a las familias mantenerse en el campo, que permite que sigan produciendo, pero además que saquen productos de alta calidad nutricional para las ciudades, porque van a salir productos orgánicos libres de químicos y pesticidas. Así que bueno, todo eso un poco es el compendio, el resumen de todo lo que está sucediendo en un proyecto para nosotros ícono, que no empieza ahora, sino lo que lo hemos venido construyendo desde hace 5 años atrás. Doctor Intriago, ¿cuáles son los productos orgánicos que están manejando en estos momentos? En esta biofábrica hay 3 productos ahora. Uno que reemplaza la urea, que es un producto con alta cantidad de nitrógeno. La urea es un compuesto nitrogenado. Otro que es un producto con micronutrientes. Ahí en el tema agronómico la gente conoce, vienen calcio, potasio, calcio, manganeso, zinc, boro, otros elementos que necesita la planta. Y en el otro, aminoácidos. Son 3 productos que son fertilizantes para el cultivo. Sin embargo, Carlita, es importante que estas biofábricas que estamos instalando son un centro de innovación permanente. Nosotros tenemos profesionales que nosotros mismos hemos becado para el exterior, ya 20 años de trabajo en la organización, y que hoy están a disposición de todas estas biofábricas. Así que estamos innovando permanentemente productos para que sean mucho mejor que los químicos, no le pidan favor a los químicos y que den mejores resultados en campo al menor precio. Estamos en contacto con otros países también para poder compartir fórmulas de fertilizantes que permitan mejorar la calidad de los cultivos. O sea, estamos hablando de que nuestras biofábricas se transforman en centros de innovación permanente para que los agricultores siempre tengan la mejor opción en las biofábricas y no tengan que buscar en otro lado
donde obviamente van a gastar 500% más o 1000% más del recurso que no tienen. Ingeniero, tengo dos preguntas finales en una. ¿En qué les puede afectar a ustedes la salida o no les afecta del ministro de Agricultura? Y la otra, ¿ustedes están o no con este gobierno? A ver, la primera, hablando del ministro de Agricultura, nunca nos ha afectado la salida de ningún ministro, porque los ministros tienen que estar a disposición del sector agropecuario. No podemos dejar de reconocer que este ministro realmente puso los ojos en los pequeños agricultores. Y esa es la verdad. Eso es lo que nosotros vimos, que puso los ojos, puso realmente su trabajo en los pequeños agricultores e impulsó en alguna medida la agricultura sustentable, la agroecología que venimos promoviendo nosotros hace rato. Sin embargo, hay ministros que han dado su aporte al sector agropecuario y otros que no han hecho nada por el sector agropecuario. Desde que yo soy dirigente han pasado una treintena de ministros por ahí y con ninguno hemos podido llegar a acuerdos que realmente transformen, tanto por el tiempo que se quedan y también en muchos casos porque no tienen ninguna intención de apoyar a los pequeños y medianos agricultores, sino solamente se fijan en la exportación. Así que no nos afecta de ninguna forma, más bien esperamos que este nuevo ministro también ponga atención a los pequeños y medianos productores con el fin de evitar obviamente conflictos en las próximas semanas y meses si es que vuelve la marginación a sectores como los nuestros. Por un lado. Y por otro lado, me preguntó sobre el gobierno. El gobierno nacional tiene que hacer su papel. Es el gobierno de todos nosotros. Yo creo que a veces hay un error de algunos actores políticos que cuando el gobierno llega y hay que hacer una oposición por 4 años. Nosotros estamos listos y dispuestos a una oposición por 4 años. Pero no hay que olvidar que ellos son los que manejan nuestros recursos, que el presidente de la República es el que tiene la potestad para resolver nuestros problemas y no podemos dejar de insistir y no podemos dejar de conversar y no podemos dejar de presentarles nuestras propuestas para que arregle los problemas, sino qué otra forma quieren. Claro, a algunos actores políticos les interesa que nosotros sin ningún criterio, sin ninguna estrategia, sin ninguna táctica, dejemos de simplemente conversar con el gobierno que no es de ellos y que nos dediquemos a hacer oposición permanente. Eso yo creo que son justamente los problemas que tenemos en la democracia ecuatoriana de si no gané, entonces hay que hacer la vida imposible. Para nosotros no ha existido gobierno, no hemos tenido nunca un gobierno para el sector rural, nunca. Este no es un gobierno del sector rural, el anterior tampoco lo fue y el anterior tampoco lo fue. Nunca tuvimos un gobierno para el sector rural y por eso la lucha del sector campesino continuará de forma permanente contra este gobierno hasta que este gobierno realmente vea políticas públicas necesarias para nosotros. En todo caso, yo quiero que se entienda, la posición del Movimiento Nacional Campesino, repito, hoy la organización rural más fuerte del país, y lo digo sin ninguna vanagloria, lo digo con mucho orgullo, tiene su agenda propia de actividades, de manifestaciones, de paralizaciones, de proyectos y programas que ayuden a combatir las crisis como la crisis alimentaria y fertilizante que estamos viviendo. Tiene agenda propia. Si a alguno no le gusta esa agenda propia, si a algún actor político, si a algún grupo político no le gusta, bueno, tendrán que aguantárselas. Pero nosotros tenemos una agenda propia muy bien planificada a largo plazo de posicionamiento organizativo, de poder fomentar proyectos y programas que ayuden a este país y además en la lucha contra los gobiernos neoliberales principalmente que no ponen sus ojos a las familias rurales que más lo necesitan. Así que bueno, nosotros estamos en un buen camino, creo yo, que hay una sensación nacional de que nuestra organización ha enfrentado las peores crisis y las va a seguir enfrentando, con gobierno o sin gobierno. Esperamos, Jaime, para terminar esa pregunta que usted me hizo, esperamos nosotros, por el bien del país, no tener que recurrir a las movilizaciones, a las paralizaciones sociales como un mecanismo para poder hacer entender la importancia que tiene nuestro sector rural. Ingeniero, le prometo que ya esta sí es la última. Es que tengo bastante gente que está escribiendo en el chat de YouTube y entre ellos está David Solano, dice, una pregunta a nivel nacional, todos los pequeños y grandes fábricas de alimentos, ¿por qué no hacen una cadena nacional en vía digital? Lo que se viene la crisis alimentaria. Esa es la pregunta de David Solano, que por qué no crean una cadena de alimentos a nivel digital. Y la otra que yo le tengo, y me gustaría escuchar su respuesta, en estos últimos tiempos, en muchos terrenos de agricultores, campesinos que tienen
sus fincas. En el caso, usted debe conocer la Bélgica y los bancos por acá por Virgen de Fátima en Yaguachi, de cómo se les destruyó las casas a muchos agricultores sobre pretexto de que se creó un nuevo código catastral en un terreno de una supuesta hacienda, pero estos agricultores tienen cerca de 80 años trabajando esa tierra y con escritura se les tumbó casas y también creo que se les destruyó cultivos. Lo mismo está pasando por el sector de la Vía La Costa, en la comuna San Pedro. También les quieren arrebatar terrenos a los comuneros. Lo mismo está pasando por acá, por el sector de San Borondón en Río Mar, que también les están arrebatando terrenos a los agricultores y han ido a tumbarles las casas, les han tirado glifosato al cultivo. Bueno, de todo ha pasado. Y con el ministro que salió recién, ¿ah? A ver, lo que usted está diciendo, nosotros lo conocemos obviamente a profundidad, son compañeros nuestros en Río Mar, nosotros estuvimos en esa lucha por la tierra de los compañeros agricultores, así que es una lucha permanente. Hay que entender una cosa importante en el tema de tierras. Primero, la tierra es para quien la trabaja, ¿no? Tenemos una constitución de la República que respalda a los agricultores para el derecho al acceso a la tierra y acceso al agua, porque ¿qué pasa si los agricultores se quedan sin tierra y sin agua? El país se queda sin alimentos. Eso es un derecho fundamental que además consta en la Constitución de la República. Si el gobierno nacional no quiere, o los funcionarios del gobierno no quieren acatar la Constitución y la ley, entonces obviamente tendrán una respuesta de la sociedad civil, obviamente. No es en los únicos casos que usted ha mencionado, hay otros casos más. Le nombro el caso de Imbabura, por ejemplo, donde 200 familias afro están asentadas en una tierra donde antes era Yachay y que están produciendo alimentos porque es una tierra que hace muchos años atrás quedó abandonada. Entonces también están con un problema con el Cenecit, que además tiene que dar respuesta por querer ultrajar y además haber denunciado a compañeros líderes campesinos que están en el sector. Sin embargo, este problema de la tierra no es de ahora. Este problema de la tierra viene año tras año, que es culpa de una falsa política social en el sector rural, donde no se valora la tierra para los agricultores y los empresarios abusan de eso haciendo acuerdos, alianzas con diferentes instituciones públicas para quitar la tierra a los agricultores. Eso es lo que ha pasado, porque no hemos tenido un gobierno, repito, que haya puesto sus ojos en el sector rural, en la producción alimentaria, en la soberanía alimentaria. Tenemos un gobierno con políticas capitalistas, neoliberales, con políticas que han dañado a nuestro sector permanentemente. Y repito, no es solamente ahora, nos han quitado la tierra por muchos años, las deudas con Ban Ecuador todavía continúan y todavía sigue la expropiación de la tierra por medio del banco de deudas que ya tienen 10 y 15 años. Estamos hablando de una política que no existe para el sector rural. Por esa razón, ojalá en el futuro, tener un gobierno que realmente responda a los intereses del sector rural y a los sectores populares realmente. No con pañitos de agua tibia, sino con transformaciones profundas. Hablamos de reforma agraria integral. Al contrario, yo le diría que hay haciendas que no están siendo utilizadas por grandes grupos terratenientes que pueden ser entregadas a familias de pequeños agricultores para la producción. Entonces, todo eso va a tener que responder el gobierno. Lo tenemos denunciado, lo tenemos dicho, estamos en un conflicto fuerte, por ejemplo, contra el tema del Cenecit, y van a tener que responder. En el caso, obviamente, que agotemos todas las medidas de diálogo, todos los caminos de diálogo que según el gobierno nacional tiene abierto, nosotros tendremos que, como última instancia, y que se entienda bien, como última instancia tendremos que recurrir a la resistencia civil y a la movilización social. Y para responderle la primera pregunta de las dos últimas que me hizo, no es sencillo crear un sistema por internet de venta directa a los consumidores. Para eso también necesitamos la ayuda gubernamental, porque los agricultores no tenemos esas capacidades tecnológicas ni el recurso necesario para crear un sistema de entrega de alimentos directos. Pero lo que sí estamos haciendo desde hace 7 años, y esperamos que nos visiten en diferentes partes del país, son ferias campesinas que estamos entregando productos directamente a los consumidores finales. Si ustedes ven una feria campesina con el logo del movimiento campesino o con cualquier organización campesina en el país, compren ahí, por favor. Vayan a comprar, compren directo a los campesinos, que eso ayuda a la economía rural. En el caso del arroz, por ejemplo, estamos entregando cada semana un camión a diferentes partes, a diferentes provincias de la sierra,
Justo el sábado que pasó, nuestro camión del movimiento campesino fue con 200 quintales de arroz a ser comercializados en la ciudad de Cuenca. Y hemos tenido un éxito rotundo en la venta directa de nuestro arroz campesino, además la marca es arroz campesino, hemos tenido un éxito rotundo de los agricultores directamente al consumidor. Así que yo más bien les animo a las ciudades, a la sociedad civil, a los grupos políticos. Yo creo que hoy es el momento de bajar banderas, hoy es el momento de no estarse fijando en que cuánto daño le hago al otro o cuánto o por quién realmente hablo bien y por quién hablo mal. Hoy es el momento de una unificación nacional, lejos del gobierno, olvídese el gobierno. Es un momento de una unificación nacional para poder enfrentar una crisis que va a ser catastrófica. Por favor, entendámoslo. Yo estoy poniendo la voz de alerta y no porque nos ha nacido a nosotros, sino porque estamos haciendo una evaluación mundial. Hay realmente todas las bases, todos los fundamentos teóricos de que entramos en una crisis global donde la comida va a faltar. Por favor, pongámonos de acuerdo, hablemos entre todos, lejos de la política, y tratemos de crear sistemas sostenibles, tanto de agricultura que no usen químicos, que no los necesiten, como lo estamos haciendo ahora, y también de entrega directa de alimentos a las grandes ciudades. Por cierto, hay una pregunta que ha surgido permanentemente en las organizaciones campesinas del país, que ellos quieren instalar biofábricas. Están todas las puertas abiertas, por favor escríbanos en nuestras redes sociales, porque las biofábricas, hay un listado de organizaciones sociales que van a estar instalando biofábricas en todo el país. Probablemente las próximas sean en Sierra Centro, Cotopaxi, Tungurahua y en Pichincha, para que los agricultores más andinos tengan las posibilidades de disminuir su costo de producción y seguir produciendo alimentos. Escríbanos, por favor, en las redes sociales, las asociaciones que así lo quieran, para poder contemplar sectores, para poder evaluar sectores que sean claves para no permitir el desabastecimiento alimentario en el país. Así que cuenten con nosotros para lo que sea. Richard, muchísimas gracias por haber participado de esta entrevista. No, pues muchas gracias a ustedes. Yo quiero, por favor, terminar nomás dando unas palabras de esperanza, creo, al país, porque a veces cuando entramos en crisis y recién nos damos cuenta que estamos en la crisis, creo que hay una desesperanza en ese momento. Así que quiero que se sientan tranquilos. Nosotros hemos trabajado muy duro por 20 años y hoy tengo la certeza de que nuestra organización, que ya está casi en todo el país, está lista para enfrentar, tal como enfrentamos el desabastecimiento alimentario en el 2020, asimismo estamos listos para enfrentar una probable crisis alimentaria y ahora la crisis de los fertilizantes. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos. Gracias al ingeniero Richard.